¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy iba a grabar de muchas cosas súper interesantes, de verdad, cosas que me llaman mucho la atención, que me parecen que son de lo mejorcito que a nivel de contenido, ¿no? Pues por ejemplo, todo lo del GameStop, que me parece que ha sido una revolución a nivel bursátil, como los particulares han copiado a los grandes inversores para beneficiarse del mercado, cosa que a los grandes inversores y a las grandes fortunas no les ha gustado y ahora piden regulación. Podía hablar del tuit de Irene Montero, donde dice que en los barrios obreros las lesbianas no encuentran piso y a los trans les pegan palizas, con lo cual toda la gente de los barrios obreros se han sentido muy indignados por llamarles carcas y represores de homosexuales, mientras la señora Irene Montero pues obviamente ya dejó los barrios pobres y ha prosperado bastante. Iba a hablar que tengo preparado un podcast bastante interesante donde hablo de las leyes de la atracción en base a un interesante artículo que he leído sobre Michael Jackson, ¿no? Y cómo él creía en esa teoría místico-filosófica de las leyes de la atracción. Todo eso es súper interesante. Pero hay cosas que como que claman al cielo. Hay cosas que ya hacen que estalle la glándula que se llena de bilis cuando escuchas al ministro Illa decir cosas como en ese traslado de poder, ¿no? El ministro Illa, que en mitad de la pandemia pues dice se retira para hacer campaña, ¿no? Aprovechando la visibilidad que ha tenido. Es decir, un ministro de Sanidad que se retira como si hubiera hecho un buen trabajo. Y de hecho, Pedro Sánchez lo felicita, ¿no? Por el gran trabajo que ha hecho el ministro Illa. El gran trabajo que ha hecho el ministro Illa. ¡Qué maldita vergüenza! Pero es que luego, cuando se despide de su cartera y le entrega la cartera a la nueva ministra de Sanidad que entra, le dice que bueno, que se lo va a pasar bien, que va a disfrutar, es lo que dice Illa. Y quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no? De verdad, os lo pongo otra vez. Sé que suena bajito, ¿ok? Creo que vas a disfrutar. ¿A disfrutar de qué? Y quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida. No sé qué calificativo puedo dedicarle al señor Illa. A mí me resultan palabras más propias de una persona que carece de empatía con los más de 90.000 muertos. Me parece una persona que carece de empatía y que permitió manifestaciones como la manifestación feminista, a la vez que prohibía manifestaciones a sindicatos o un congreso evangélico. Y no lo digo porque yo sea evangélico. El tipo a una manifestación de comisiones obreras, porque ahí tenemos los informes de todas las manifestaciones que se prohibieron el mismo día o antes que la gran concentración feminista, donde salieron contagiadas, hasta miembros del gobierno salieron contagiados. A otros se les prohibió porque el riesgo de contagio era alto. Así que se clausuró el Congreso, se clausuraron múltiples manifestaciones que se habían pedido. Para este señor que dice que ha disfrutado. Y quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque este es el discurso que nos están colando. Esto es
Esto es propio de una persona que carece de empatía, que es un animal político, que ve los muertos como cifras, que carece de responsabilidad. Él no se ve como responsable de nada y que va a pasar a la historia como uno de los responsables de agravar una crisis que de por sí ya era seria. Buenas tardes. Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. Pero esto es lo que decía Pedro Sánchez el día 23 de mayo. Ay, madre mía. Llegó a decir Pedro Sánchez que habíamos derrotado a la pandemia. Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Esto lo decía el 4 de julio. ¿Ahora qué digo? ¿Qué digo? De verdad, porque lo que me sale por la boca, lo que me sale del corazón es amargura. Esta gente son unos irresponsables. Esta gente que se inventó un comité de expertos son unos irresponsables. Los mismos que ocultaron las cifras, hicieron todo lo posible por evitar las imágenes, solo han pensado en términos electorales. Ahora, si un fan del PSOE me dice, ya, pero ¿y los demás qué? A mí me da igual los demás. Yo sinceramente no creo que los demás lo hubieran hecho mejor porque son la misma clase política. Pero los que están en el gobierno son estos. Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía. Esto era el 4 de julio, ¿eh? Hay que salir a la calle. Bueno, quizá alguno pensará, bueno, pero es que en el mes de julio, en el mes de septiembre, las cosas se veían de otra manera. Este señor es el señor Pedro Sánchez el mes de octubre, 26 de octubre. Una de ellas es que acertamos cuando estamos unidos. Unidos, las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro. Mi obligación como presidente del Gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. Y esto lo decía unos días después de decir que había derrotado al virus. Unos días después. O sea, ha pasado de decir que hemos vencido la pandemia, hemos derrotado al virus y ahora la situación es grave. Y que entrará en vigor esta misma tarde. No tienen vergüenza, no tienen humanidad, no tienen corazón, no tienen decencia, no tienen honor, no tienen sentido común, son incapaces, les da igual lo que ocurra, les da igual la economía, les da igual el país. Mirad, afortunadamente hay políticos que sí tienen decencia. Por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda. Porque, amigos, mientras todo esto está ocurriendo, hay países donde no solo te piden y te hacen PCRs, sino que te meten en un hotel 14 días. Aquí se les ha pedido más de un gobierno autonómico, se le ha pedido al gobierno que haya control de aeropuertos y de fronteras. No se ha hecho, no les ha dado la gana. Esto es de una irresponsabilidad colosal. Debería de haber justicia. Se nos ha mentido con
comité de expertos y que no ha sido un desliz de no, bueno, es que se ha entendido mal. No, es que se ha afirmado una y otra vez que había un comité de expertos, que las decisiones que no la tomaba él, que la ha tomado el comité de expertos, que no existe. Encima se han dedicado a apuñalarse mutuamente, politizando todo esto. A nivel internacional, España es la que ha tenido la mayor tasa de fallecidos. España, a nivel internacional, ha encabezado las tasas de sanitarios infectados y afectados por el virus. No se ha tenido en cuenta al personal sanitario. No se les ha equipado. Al contrario, vendieron material sanitario antes de la pandemia. Cuando les ofrecieron ayudas europeas en reuniones donde se avisó a Pedro Sánchez y a la gente del equipo de Pedro Sánchez, se les avisó de lo que venía, se negaron a recibir las ayudas. Tenemos a los hospitales colapsados, al personal sanitario liderando la lista de infectados y algunos, y oficialmente se les negó la posibilidad de cogerse la baja por tener fiebre o cualquier síntoma indicativo de coronavirus. Y el ministro responsable haciendo campaña electoral. Esta gente no tienen decencia. Y quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con Misa Señal. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida porque... Es muy agradecida, es muy satisfactoria. Y ahora se va a hacer campaña. Y no solo se va a hacer campaña. Este señor, que ha estado preparando las elecciones catalanas en plena escalada, ha hecho un decreto de alarma que permite sus mítines. Es decir, las concentraciones grandes de personas, discotecas y todo esto, prohibidas. Pero el PSC ya ha organizado hasta 3 caravanas de dirigentes para recorrer Cataluña en las próximas semanas. Durante 2 semanas exactamente. Con los municipios de Cataluña cerrados perimetralmente. Esta gente van a hacer campaña. Los políticos, pues van a tener certificados de autorresponsabilidad para justificar los desplazamientos. Como si los políticos fueran personal esencial. Las excepciones que se han hecho al estado de alarma se han hecho para tener en cuenta que van a hacer una campaña electoral. Y eso en una tercera ola que tiene las mismas cifras y que se está acercando a las mismas cifras de la primera ola, la horrible primera ola. Pero ¿qué clase de gente nos gobierna? ¿Qué clase de psicópata hay que ser para tomar esas decisiones? Yo personalmente creo que el problema no es un problema que afecte únicamente al PSOE, creo que afecta al sistema. Un sistema que está politizado y que todo lo ha politizado. El señor Fernando Simón, que es el hazmerreír de Europa y del mundo, que se saca informes gráficos de la prensa, que no ha acertado ni una. Esta es la misma gente que han estado en contra de las mascarillas, que han dicho que no iba a haber, que la pandemia se iba a afectar a todo el mundo, China, Italia, pero que a nosotros no. Que han negado la gravedad de la cepa británica. Lo más suave que se puede decir de estos señores es el alto nivel de incompetencia.
el altísimo nivel de incompetencia. En cualquier empresa privada estarían defenestrados. El problema, digo, que es un problema donde los políticos quieren más y más poder y los políticos quieren hacer cosas de las personas mayores. Los políticos quieren hacer cosas que corresponden a técnicos, a científicos. Quieren estar en todos lados cobrando un sueldazo. Iba a decir un sueldecito. Y cuando vienen los problemas de verdad, bueno, no digo que la economía no sea un problema de verdad, porque llevan destruyendo la economía, la educación, la justicia, el I+D, todo, porque son unos ineptos, unos incompetentes, llevan endeudándonos sin límite. Tenemos un problema con las pensiones, que el sistema de pensiones está quebrado, pero sacan pecho diciendo que van a garantizar las pensiones por ley, pero no saben cómo. El problema es que todo está politizado. Tenemos a incompetentes. Hay políticos que tienen sus estudios, su experiencia, su capacidad, pero aquí lo rige todo la política. Políticos profesionales, políticos que solo han hecho militar, lamer botas y prosperar a base de las intrigas palaciegas. Y cuando llegan problemas muchísimo más gordos, como una pandemia, todo esto se desmorona. La tercera ola está siendo gravísima. Va a ser más grave y va a empeorar aún más. Nadie quiere tomar medidas, porque son políticos, porque están en campaña. Y lo que hace Pedro Sánchez es negar la realidad. Lo peor ha pasado. Hemos doblado la curva. Ahora lo que hay que hacer es no tener miedo y salir a la calle. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? Por cierto, el personal médico, mientras tanto, el personal sanitario está agotado. Y no digo más porque no me dejan decir más. Pero esta gente, el personal sanitario, el más contagiado, pues han dado el do de pecho. En la primera ola fueron a trabajar, no se permitieron las bajas, tampoco hizo falta. Pero debe de ser desalentador, debe de ser muy desalentador, que mientras ellos están jugando la vida, vean los espectáculos que hay en bares, terrazas, todos los fumadores sin mascarilla por la calle. No soporto ver a un fumador sin mascarilla, porque claro, como está fumando, puede ir sin mascarilla. A amplios sectores juveniles, con sus fiestas y sus botellones, es que no hay que irse muy lejos para verlo. ¿Cómo pensáis que eso afecta a los sanitarios? Porque eso lo que provoca básicamente es desánimo. Es decir, tú te estás jugando la vida, estás echando horas, estás exponiéndote, y luego hay otros que lo que están es tomándose a pitorreo esto y luego provocando el colapso del sistema sanitario. Esa irresponsabilidad lo único que provoca es desánimo, rabia, furia, y luego si encima tenemos a ella diciendo que vas a disfrutar, ¿qué clase de personaje, qué tienes que tener en la cabeza para decir eso? ¿O qué no tienes que tener? ¿O qué no tienes que tener en el corazón? Pues nada, disfruten lo votado, señor.